y 4 resguardos más que son de autoridades indígenas de Colombia para un total de 18. Pero además el documento advierte que se realizarán estudios socioeconómicos y demás por parte del CRIC para 34 resguardos más. También dice el documento que existe la obligatoriedad de la legalización de la propiedad colectiva, que involucra un poco más de 16.500 hectáreas. Las instituciones, advierte el documento, han entregado a familias campesinas predios que han sido ancestralmente de las comunidades indígenas, casos tales los predios de Villacarola en el resguardo de Poblazón, el Mediecito La Selva en el resguardo de Quintana y también el Naranjo en el resguardo de Jebalá. Las comunidades campesinas y negras advierten no verse representadas. El Consejo Gremial, la SAC, varios dirigentes políticos y demás gremios, incluyendo una postura asumida por el gobernador del departamento del Cauca, Guillermo Alberto González, que manifiestan su total inconformidad frente a este documento denominado Documento Cauca Incoder. La pregunta clave: usted como gobernador del Cauca, ¿cómo atenderá y resolverá el programa de la tenencia de la tierra y la redistribución de la misma en el departamento del Cauca? Esta es la pregunta. Contesta primero el doctor Juan Carlos López Castrillón, candidato del Partido Liberal Colombiano. Pues el tema de la tenencia de la tierra y la redistribución en el Cauca, primero pues eso es un tema de orden casi que legal, es un tema de orden legal, eso estamos hablando de reforma agraria o contrarreforma agraria. Ningún gobernador que sea serio puede decir que se va a comprometer a redistribuir tierra. Lo que es preocupante aquí es el tema político sobre la tierra. Para nadie es un secreto que las organizaciones indígenas en sus distintas expresiones, la OPIC, el CRIC, AICO, como para señalar las más representativas, expresan contenidos políticos. El CRIC es la ASI, AICO tiene candidatos a alcaldías, a consejos, la OPIC está interviniendo en política y tiene modalidades diferentes. El asunto es ¿qué va a pasar con los hechos políticos que se han generado y jurídicos que se han generado a raíz del Plan Cauca? Tuve oportunidad de leer el acta suscrita por el director nacional del INCODER, el doctor Juan Manuel Ospina, y el CRIC, el consejero mayor, donde efectivamente se comprometen a ejecutar este Plan Cauca. Esa acta tiene contenido político y contenido jurídico. Recuerden ustedes que aquí hemos sido objeto de problemas muy graves, de bloqueos sobre las vías, especialmente la Panamericana, por incumplimientos de pactos o acuerdos realizados en el pasado entre representantes del gobierno nacional y las comunidades indígenas. Esta acta firmada en días pasados va a ser un dolor de cabeza, y el famoso Plan Cauca, como desarrollo de esa acta, de ese documento que tiene en mi concepto una fuerza vinculante, pues establece que la frontera territorial de los indígenas y la frontera política se corra, avance dentro de una estrategia pues muy inteligente, entre comillas, de recuperaciones. De manera que aquí vamos a afrontar durante los próximos años un elemento nuevo de conflicto. Si bien es cierto, ya el tema de las tierras era un elemento que estaba allí dentro del panorama de conflictos, ahora vamos a tener un ingrediente adicional. Yo no quiero que se me malentiendan mis palabras. Respeto profundamente a las comunidades indígenas, creo que tienen unos derechos
que tienen unos problemas, que tenemos que buscar unas soluciones. Pero en este instante el Cauca, para recuperar su viabilidad, además de la seguridad física, necesita seguridad jurídica y política. Si queremos hablar de competitividad para combatir la pobreza, si queremos hablar de equidad, de justicia social, tenemos que tener en cuenta todos los actores, los afros, los campesinos, los mestizos, lógicamente los indígenas, examinar nuestras realidades. Hay campesinos que están en este momento siendo agredidos físicamente, siendo despojados de sus tierras. Eso no puede pasar. Hay comunidades afros enfrentadas con comunidades indígenas por tierras. Eso no puede pasar. Necesitamos aquí un marco legal que haga respetar los derechos de todos los caucanos, sin distingos, porque yo no quiero que el Cauca se convierta en un gran Toribío. No quiero que Popayán se nos convierta en un resguardo. Aquí hay unas realidades políticas, culturales, étnicas. Tenemos que examinarlas y están nuestros derechos también. Los amigos indígenas, claro que tienen problemas, y quizás los más graves en temas de necesidades básicas insatisfechas y de problemas para atender en educación, en salud, en productividad, pero no puede ser a costa de incendiar el departamento del Cauca y quitándole a otros sus derechos, sus tierras. Preocupante el tema político, porque efectivamente aquí hay un partido político que desafortunadamente no vino hoy, que es la ASI, que tiene una expresión frente a este tema y que nosotros quisiéramos tener total claridad sobre las posturas de ellos en este debate. Muchas gracias al doctor Juan Carlos López Castrillón, candidato del Partido Liberal. Tiene su oportunidad el doctor Jesús Francisco Castro, candidato del MIO. A ver, hombre, hace pocos minutos hablábamos del orden público y aquí parece ser que el gobierno nos quiere generar una bomba de tiempo. Quiero hacer referencia, en el himno del Cauca dice: blancos, indios, negros, una sola ilusión, frutos de la misma tierra, hijos de la misma flor. No entendemos ni alcanzamos a dimensionar las políticas fallidas centralistas de Bogotá, que pretenden desconocer que este es un departamento pluriétnico y se está legislando solamente para una sola etnia. Si el Cauca del 1.300.000 hectáreas productivas le ha entregado a los indígenas cerca de 1 millón, es inconcebible que cada día se pretenda incrementar la tenencia de tierra para una sola etnia. No tengo nada contra los hermanos indígenas, pero este es un departamento biodiverso, pluricultural, pluriétnico y todo lo que nos conlleva. La concentración de la tierra, Dios quiera que no genere el problema que se presentó hace unos meses en un sector de Buenos Aires, donde hubo enfrentamientos entre indígenas y comunidades afro. Y también lo que se presentó en Páez, Belalcázar, Orizá, también por la tenencia de tierra. Me parece que el gobierno, en vez de ayudarnos a resolver los problemas estructurales, nos está mandando unas bombas incendiarias que van a ser de difícil manejo. Porque todos sabemos que no solamente los indígenas pues tienen su estructura, su concepción filosófica, su concientización y su avidez de tener el departamento del Cauca bajo su tutela. Entonces me pregunto, ¿y los demás caucanos no tenemos derecho absolutamente a nada? ¿Será que la gente se va a quedar indiferente, impávido de ver cómo lo van desplazando? Aquí, estimados compañeros aspirantes, tenemos un problema
que se nos va a salir de todo contexto, porque seguramente vendrán las presiones, los bloqueos a la Panamericana, y aquí tenemos que tener autoridad para exigirle al gobierno, para exigirle al director del INCODER que replantee, que entienda que aquí somos varias etnias y que todas tenemos esperanza que el gobierno legisle para todos con el mismo derecho, no solamente que haya preferencia por una etnia, porque si no, doctor Juan Carlos, le garantizo que vamos a tener un problema fuera de contexto, fuera de control. Y como gobernadores tendremos que hacer imperar el derecho a la propiedad privada y el derecho a que todos vivamos en convivencia y en paz. Aquí va a haber autoridad, va a haber carácter, va a haber diálogo, pero también está claro que no solamente hay una etnia en este departamento, aquí somos varias etnias, deseosos de progresar. Y si empiezan los conflictos, ¿cómo podemos garantizar nosotros que este Cauca despegue en el desarrollo humano, despegue en la competitividad? Si las tierras productivas las vamos a tener descansando, usted que sabe tanto del tema de agricultura, doctor Benaza, porque se cansa. Entonces aquí tenemos que exigirle al gobierno, exigirle al funcionario del INCODER que por favor no nos lance esas bombas atómicas para la paz de este departamento ansioso, ávido de que vivamos en convivencia, y por eso es contradictorio la posición. Pero aquí tendremos que exigirle al gobierno una postura moderada, una postura equitativa, una postura justa, que no nos genere más violencia de la que tenemos, y menos una violencia interétnica que ya se ha venido presentando en algunos espacios y que con la ayuda del Dios Todopoderoso aspiramos no se repita. Tenemos un nuevo problema grave. Muchas gracias, doctor Jesús Francisco Castro. Continúa con su posición el doctor Luis Eduardo Campo Castillo, candidato del MIRA. En el departamento del Cauca, insisto, el producto que vemos hoy en cuanto al conflicto en este momento de tierras es consecuencia de las injusticias sociales a lo largo de la historia. Nosotros no podemos desconocer el proceso de conquista y colonización, que es el lugar donde se centra el Plan Cauca, una titulación de tierras que tienen su arraigo desde la colonia, cuando comienza el despojo del indígena. Pero eso no acabó con los indígenas, porque ahora está el despojo campesino, está el despojo de la dignidad de los caucanos. Y ahí es donde insisto, esa ausencia de protagonismo de nosotros los caucanos en el concierto nacional debe terminar. La independencia de un gobierno sería la única fortaleza para lograrlo. El depender, por ejemplo, de acuerdos políticos, coaliciones, termina con la autoridad de un gobernante, y por eso es que Bogotá se da el lujo de sentarse en un escritorio y hacer un plan Cauca. Por eso Bogotá se da el lujo de hacer un modelo de salud que aquí ha generado conflicto. Para todos es conocido que aquí el administrador y médico soy yo, conozco la situación de salud del departamento del Cauca y conozco de primera mano el conflicto que también se está generando entre indígenas y campesinos por un sistema de salud en las regiones de Jambaló, Toribío, y comienza a esbozarse en Caloto. Aquí los he acompañado a la Asamblea Departamental a escuchar sus argumentaciones. También es de conocimiento público lo que aconteció en Izá, en la toma del colegio, que antiguamente fue uno de los internados más prestigiosos del departamento del Cauca, donde campesinos e indígenas en conflicto, aquí en el norte del Cauca, por tierras entre afrodescendientes e indígenas. Eso es producto de las injusticias, del problema que decía causante de la violencia en el Cauca, que es esa inadecuada distribución de la tierra. Que no podemos hacer una reforma agraria, doctor López, en el departamento del Cauca, pero hay 10.000 predios que están censados, de los cuales había ofrecido principalmente este gobierno titular esos 10.000, hasta ahora se han titulado 300. Hay un programa que se llama Colombia Titula, y eso hay que darle vida, eso hay que ejercitarlo y hay que hacerlo, hay que cumplirle al campesino, al afrodescendiente y al indígena. Por eso estas normas, como el Plan Cauca,
que se hacen en Bogotá son la respuesta simplemente a lo que, insisto, la ausencia de liderazgo local para gestar esas normas. Ese plan Cauca se debió haber diseñado, redactado aquí por los gobiernos departamentales, por un sector político que es importante. A nivel nacional nuestros congresistas son escuchados, son respetables, son personas dignas, pero cuando se enfrentan los intereses políticos, sobre todo en una época electoral, se deslegitima toda la autoridad política. Aquí la práctica política está desprestigiada en nuestro departamento, es en todo el país, pero en el Cauca es más evidente. Necesitábamos un gobierno en el Cauca con autoridad, con conocimiento, que tenga en la cabeza este departamento. Particularmente, pues a mí me han conocido en mis diferentes disertaciones. Yo conozco la situación política de tierras, de violencia, de pobreza en el Cauca, con indicadores. Yo he radicado un plan de gobierno ante la registraduría que es de dominio público, que lo pongo a la orden de todos los candidatos, de los gobernantes actuales, gobernantes locales, donde hago un diagnóstico completo de mi departamento que lo he recorrido continuamente. Por eso, estas injusticias se solucionan ¿con qué? Con decisiones justas. Reunamos las etnias, esa multidiversidad étnica del Cauca, reunámosla en una mesa, pero aquí en Popayán, y lleguemos a acuerdos que se legitimen por la sociedad en general, y de esa manera nunca volverá el gobierno nacional de manera atrevida a tomar decisiones en la salud, en la educación y ahora en la repartición o en la negociación o en la cesión de tierras, que es competencia de nosotros los caucanos. En este tipo de conflictos se debe asumir con autoridad este reto, esa exigencia al gobierno nacional, que desde aquí debemos hacerla. Yo digo, todos los candidatos, digamos, actuemos de manera independiente y exijamos respeto por este departamento del Cauca que le ha aportado tanto al país, que en el futuro tiene todas las capacidades de ser potencial de desarrollo, que va a colocar no solo en Colombia, sino en el mundo entero, una sociedad que realmente quiso despertar, pero en un contexto de justicia, de diálogo y de hacerse respetar como caucanos. Muchas gracias. Gracias al doctor Luis Eduardo Pan Campo, candidato del MIRA. Es el turno del doctor Temístocles Ortega Narváez, ya hemos dicho que no está aquí, es quien más respuestas quizá tendría que dar en este sentido. Les confieso que esta semana recibimos una cantidad de mensajes en el sentido de que requiriéramos respuestas de parte del doctor Ortega sobre cuál sería su manejo con respecto a esto, al problema de la pretensión de los indígenas de expandirse cada vez más. Hay conflictos en este momento con un predio que se llama La Selva, que lo han invadido. Se hizo un negocio entre particulares y lo invadieron porque ellos dicen que ese predio también deben entregárselo. Y hemos recibido muchos mensajes, inclusive a través del Facebook, donde los caucanos nos dicen que no quieren que el departamento todo se convierta en un gran resguardo. De manera que esperábamos tener al doctor Ortega aquí para que nos diera esas respuestas, pero no ha venido infortunadamente. El turno para el doctor Raúl Bernaza Garcés, candidato del Partido Conservador. Muchas gracias. Este tema, como todos lo han mencionado, es supremamente delicado, pero se aterra uno al conocer algunas propuestas del Plan Cauca que ha presentado el INCODER. En primer lugar, lo han dicho mis colegas, es indigno para el departamento del Cauca que se haga a espaldas de toda la comunidad, de los gremios, de los campesinos, de los afros, un acuerdo donde el 90% es orientado a los indígenas. Si ustedes saben, la población indígena del Cauca es el 15% únicamente, y en los últimos datos que tenemos tienen más del 45% de las tierras aptas para cultivo del departamento del Cauca. Entonces allí ya hay una inequidad que la Constitución, ustedes saben que es muy clara y hay que tratar de equilibrar esto. La historia mía, afortunadamente, pues es una de mis ventajas de que yo he estado metido dentro de los problemas tratando de hacer soluciones. Desde el año 85 aproximadamente que yo ocupaba la presidencia de FEDEGAN en el departamento del Cauca y había una situación absolutamente complicada en cuanto a lo de las invasiones, lo que después llamaron recuperación de tierra.
y que las autoridades se hacían los de la vista gorda y no aplicaban realmente, o les daba miedo o se sentían amenazados, porque por esas épocas ya creo que existía el Quintín Lame o estaba en formación. Entonces nos sentamos con el CRIC unas 20 o 30 veces, la directiva de FEDEGAM, con ayuda de algunos personajes del gobierno de esa época, y hicimos 2 acuerdos que se llamaron Acuerdos FEDEGAM-CRIC. El fondo de ello era buscar un límite para que la gente pudiera trabajar tranquila en sus fincas, hacer un límite del territorio indígena. Y eso funcionó un tiempo, pero ustedes están viendo el resultado de este acuerdo. Ellos son supremamente hábiles para hacer lobby y hablar medio trabado para que no les entiendan sino parte ante los nuevos funcionarios. Cuando hay cambio de gobierno siempre dan este golpe. Miren que es un golpe audaz, inteligente y que obedece no solo a políticas colombianas sino a políticas internacionales que ustedes han oído hablar de ellas. Imagínense, aquí he puesto una de las frases que leyeron: restablecer los derechos territoriales ancestrales de las comunidades indígenas. Entonces, pues esto era de los indios antes de llevar Sebastián de Belalcázar y los españoles acá. Entonces, tienen derecho a todo, a Popayán, a este recinto, a las casas de nosotros. De modo que eso es muy peligroso, ellos lo usan con una gran habilidad en esos documentos, y los funcionarios nuevos que no consultan la realidad del departamento, como dijo aquí alguno de mis colegas, desde Bogotá empiezan a legislar y a hacer actas y compromisos, como los compromisos de comprar, que fueron compromisos de carretera, de una irresponsabilidad absoluta de los funcionarios, y ellos no rebajaban que vinieran los ministros a firmar, y están firmados por los ministros de esos documentos. De modo que eso es una cuestión muy preocupante, indigno para el Cauca, y increíble que a estas alturas, donde todo se concerta, inclusive los indígenas son los primeros que piden que se concerte con ellos. Cuando se hizo el Estatuto de Tierras, no nos olvidemos, en el gobierno pasado, ellos dijeron que no se les había consultado y convencieron a la Corte Constitucional y tumbó la ley, donde fue una ley concertada casi por 3 años. Yo fui actor y partícipe de muchos de esos acuerdos. Entonces también aquí uno de los colegas traía la historia. Yo les he dicho a ellos, a ustedes se les está olvidando una parte de la historia de Colombia. Acuérdense que nos unimos campesinos, indígenas, notables, españoles ya nacidos acá en Colombia, y los indígenas para emanciparnos de los españoles. Entonces ya hay un hecho histórico importantísimo donde esto es de todos y todos tenemos que convivir, de modo que hay que protestar enérgicamente por esto que ha firmado inconsultamente, unilateralmente y sin socializar, como es la palabra que usan ahora, totalmente inequitativo. Muchas gracias. Del doctor Raúl Vergaza Garcés, candidato del Partido Conservador. El turno del doctor Santiago Zambrano Simons, candidato del Partido Verde. Muchísimas gracias. Sí lamento la verdad la no presencia del doctor Temístocles, y importante también saber la opinión del doctor Aurelio Iragorri ahora que lo está apoyando. Ojalá hayan sido realmente acuerdos programáticos y no simplemente pues de las acostumbradas componendas, porque a uno le llama la atención la ASI, que ha estado en contra de la reelección, ahora quiere reelegir un gobernador, ha estado en contra de la privatización, como quiera pues el doctor Temístocles también vendió varios bienes del departamento, y ahora con esto de las políticas de tierras, pues sí sería muy bueno conocerlo. Ojalá pues que sea por la agenda y no sea por pasar de agache. Lo bueno de Santiago Zambrano, candidato a la gobernación por el Partido Verde, es que es coherente en todos los escenarios. Yo el discurso en cuanto a la tenencia de la tierra,
y el problema de la distribución lo doy igual ante los afros, ante los indígenas y ante los mestizos del departamento del Cauca. Y básicamente está enfocado a decir que de ser yo gobernador lo que haríamos es una mesa de concertación para esta tenencia, y que entre todos los caucanos le digamos a Colombia y al mundo cuánto vale el problema o qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque mal hace indudablemente el gobierno nacional en querer legislar. Decía yo hace poco que parece ser que es algo estratégico por ese talante que nosotros tenemos los caucanos, de que nos quieren permanentemente dividir, permanentemente generar el conflicto entre todos. Por supuesto, este plan Cauca lo que hace es generar conflicto, porque no fue concertado entre todos los caucanos. Es algo que nuevamente demuestra el atropello que hace el gobierno nacional con el departamento del Cauca. Miren, el departamento del Cauca es el que más le aportó a este país en lo que fue la reforma agraria. Fue una reforma agraria agresiva, que muchos de los predios productivos se los quitaron a la gente, y así se hizo el sacrificio, y el pueblo caucano hizo el sacrificio. Yo quiero decir con mucho orgullo, vea, mi bisabuelo, liberal él, fue la única persona aquí en el departamento del Cauca, aquí en la meseta de Popayán, que hizo una reforma agraria voluntaria. Entonces, la distribución de la tierra yo creo que es justa, que hay que redistribuirla, que los indígenas merecen tierra, que los afro por supuesto también, pero que sea concertado, que no sea decidido en Bogotá, porque así es como estamos. La población indígena son 248.000 personas, y ellos tienen en este momento en resguardos 531.000, que representa el 20% de la población de la superficie del departamento del Cauca, y la población es inferior al 20%. Uno podría decir que ahí ya no hay equidad. Entonces falta ver cuál es la productividad de las tierras que ellos tienen, pero todo mi llamado es concertémoslo aquí en el departamento del Cauca. Indudablemente ni los afros ni los mestizos tenemos la culpa de lo que pasó hace 500 años, eso es indudable, y aquí nadie se va a ir. Lo mejor que podemos hacer es reconciliarnos entre todos los caucanos. En esa mesa que yo quiero plantear, porque yo voy a ser un gobernador de todos, de los afro, de los indígenas, de todos, y ser el bastión neutral para que de ahí se articulen todas las propuestas. Pero nosotros tenemos también que hablar de los consejos comunitarios para los afros, tenemos que hablar de las zonas de reserva campesina para los mestizos, y hablar también de los resguardos. En ese tema me comprometo, y así va a ser mi gobierno, un gobierno equilibrado de todos y para todos. Gracias. Muchas gracias al doctor Santiago Zambrano. No hemos establecido dentro de la modalidad pues que haya posibilidades, pero pues considerando que le doy 30 segundos, doctor Campo. No, solo unos segundos para decir que lo enunciado y de pronto aclarar a los demás candidatos y a mi anterior exposición, que el próximo año debemos estar pendientes de los esquemas de ordenamiento territorial y plan de ordenamiento territorial de los municipios, y ahí el próximo gobernador, y en mi caso lo haré de manera concertada con los municipios, y la gobernación tiene papel fundamental como asesora, y yo creo que este tema del plan Cauca debe ser reservado, en este momento debe ser denegado, y el próximo año comenzar a discutirlo en mesas de concertación equitativas con todos los actores sociales y étnicos. Bueno, muchas gracias. Terminamos doctor Juan Carlos López. Me gustaría que de este debate, de este foro, se sacara una conclusión, y es pedirle al gobierno nacional que congele ese plan Cauca, que no nos incendie más, que tome en cuenta a los otros actores de los indígenas, no solamente al CRIC. Es que el CRIC representa una parte de los indígenas, pero hay otros actores de los indígenas. Ahí está la OPIC, entonces hay que conversar esto, y por lo pronto ese plan Cauca tiene que ser metido en un congelador. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, doctor Santiago.
Bueno, además agrego, ¿verdad? Lo que decía Juan Carlos, el OPIC y gente del OPIC no está de acuerdo con el Plan Cauca, ¿no? No es un consenso. Nosotros los caucanos tenemos que llegar al consenso. Y a partir de ahí yo creo que en el momento en que nos reconciliemos todos los caucanos, el departamento en el 2030 va a ser el departamento líder de este país. Bueno, muchas gracias. El doctor Castro, para ser justo, si quiere agregar algo. Pues realmente lo expresé en mi intervención sobre esta situación que se puede salir del contexto de la paz que estamos reclamando en este departamento. Comparto y lo expresé plenamente la propuesta del doctor Juan Carlos López de exigirle al gobierno que no nos incendie más este departamento pobre y desolado. El doctor Raúl Verdaza. Gracias, sí, estoy de acuerdo con todo el planteamiento final de mis colegas y recordarles que en el gobierno que trabajé del doctor Juan José Chaos organizamos las mesas de tierra, carnetizando los actores y llegando a acuerdos en la mesa que eran respetados por el INCODER y por el Ministerio de Agricultura. O sea que había una intervención directa y unas propuestas que nacían de las comunidades y el gobierno caucano. Pero muchas gracias a todos ustedes. Estamos en el cara a cara, el primer cara a cara entre los candidatos a la gobernación del departamento del Cauca. Cada persona tiene la posibilidad de sacar una pregunta, responder acerca del tema, pero los demás candidatos tendrán un límite de tiempo menor si desean hacer algún tipo de réplica, argumentación sobre la pregunta de cada candidato. Tendrían que levantar la mano y en su orden lo vamos anotando. Si no lo desean, pues no hay ningún problema, se avanzará con el siguiente candidato, es la metodología que se va. Bueno, entonces empieza el doctor Luis Eduardo Campo. Le damos la bienvenida al candidato de Elvira. Como estamos en un ambiente de camaradería, se pueden hacer estas cositas, ¿no? Que es llegar a acuerdos en el curso del debate. Muchas gracias, doctor Francisco. El doctor Luis Eduardo Campo, usted por favor lee el tema que le tocó e inicia inmediatamente su respuesta. Bueno, me correspondió de primero, como primero soy en el tarjetón para el próximo 30 de octubre, un tema muy interesante que es una preocupación para el movimiento Mira y todos sus representantes a lo largo y ancho del país, que es el deterioro ambiental. Yo creo que el departamento del Cauca ya es conocido, pero entre nosotros, que es el departamento rico en biodiversidad, la varianza climática más rica de Colombia está en el departamento del Cauca, un departamento costero, pero donde nosotros no nos autorreconocemos como tal, porque nunca tuvimos acceso al mar, con una hermosa isla en el Pacífico, la cual no nos pertenece, es propiedad de un empresario privado tipo magnate, y depende del departamento del Valle y los recursos se van para el Valle, con un área hermosa en la Salvajina que tampoco nos pertenece, con un macizo colombiano que lo explota, es el departamento del Huila, donde ya aparece en el mapeo del Huila y no en el del Cauca, con una oficina de parques naturales que existía en el Cauca, pero que ya no existe, dependemos de Antioquia, en los otros aspectos ambientales dependemos del Valle, y ni el Ministerio de Ambiente se acuerda que el Cauca tiene tal riqueza, sobre todo en el agua. Somos los proveedores del 70% de agua que se potabiliza en el país y eso no nos ha sido reconocido. Potencialidades para el Cauca, venderlo como destino turístico ecológico a nivel mundial, ser el Banco Mundial de Aguas y tener ese plan de aguas de competencia internacional, reclamarle a Colombia y al mundo que somos los dueños reales de aquel macizo colombiano donde se bifurcan las cordilleras de los Andes, dando esa riqueza en todo sentido ambiental al departamento y a Colombia. ¿Qué vemos en el Cauca? Desertificación o desertización del Valle del Patía. Se acabó la riqueza del Patía, tierra donde mis ancestros se formaron desde los tiempos de la colonia. Ayer lo recorrí y da tristeza la sequedad de sus pastizales, el ganado enjuto por la falta de pastos y lo caro que sale a la comunidad afrodescendiente vivir en un terreno inhóspito.
El norte del departamento del Cauca, para llegar a Guachené, tiene que atravesar hasta 5 kilómetros de olores nauseabundos por los restos sulfídricos, producto de los ingenios y de la gran empresa nortecaucana, que en lugar de generar el verdadero desarrollo en empleo, en preservación ambiental, también enriquece directamente al departamento del Valle, y el Cauca solo se queda con las migajas, además de la contaminación ambiental y la destrucción de sus tierras. Vemos cómo los bosques son reemplazados por monos sembrados que son para la explotación del cartón, sin que las autoridades regionales en ningún momento pidan la contraprestación para la preservación del medio ambiente. En este momento hay políticas nacionales que propenden por la recuperación del sector ambiental, de ese 60% de las tierras caucanas que corresponden a bosques naturales. Sabemos que solo 19.000 kilómetros cuadrados pueden ser empleados en el desarrollo agrícola en unas tierras, algunas áridas y ácidas, que cada año requieren su manutención y alimentación para que puedan prosperar. Prosperidad para el Cauca, turismo desde lo ecológico, el turismo investigativo, de toda esa riqueza del ecosistema, vale la pena. Mi propuesta: desarrollemos el turismo desde el turismo investigativo ecológico. La preservación del medio ambiente será el tesoro que le podemos vender a los colombianos y al mundo entero como fuente hídrica mundial y como parte de la Amazonía, pulmón de oxígeno para Colombia y el mundo entero. Gracias al doctor Luis Eduardo Campo por su respuesta. Continuamos entonces con el doctor Santiago Zambrano Simons, candidato del Partido Verde. Bueno, muchas gracias. Me tocó el tema de la descentralización de la Universidad del Cauca. Quiero decir que desafortunadamente el marco legal de Colombia permitió que la Universidad del Cauca la perdiéramos definitivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que propender por la descentralización de esta universidad lleva implícita un trabajo en el presupuesto nacional. Eso está enmarcado en la Ley 30. Entonces, ¿qué es importante ahí? Sacar la universidad del tema político y exigirle nuevamente al gobierno nacional que la región tenga más ascendencia sobre el nombramiento del rector. Miren que los rectores prácticamente son nombrados por voluntad del gobierno central. Otra vez el centralismo perjudicando al departamento del Cauca. ¿Qué podría decir yo respecto a la descentralización? No solo de la universidad, sino también del SENA, también de los institutos de educación que tiene el departamento del Cauca. Yo le apuesto, y es parte fundamental del principio del Partido Verde, que es la educación como el mayor igualador social, la educación como la máxima aproximación o apuesta al desarrollo. Tengo que mostrarle al departamento del Cauca que yo sí le he apostado perfectamente a la educación y a la descentralización. Siendo secretario de planeación del departamento, creamos la política de ciencia y tecnología e innovación del departamento del Cauca, creamos el centro articulador de investigación del departamento del Cauca. La propuesta concreta es descentralizar por lo menos todas las entidades que tengan resorte el departamento, para que en cada una de las regiones haya por lo menos un instituto de educación superior. Pasar del 26 al 32% en cobertura de educación superior, en particular apoyando a los jóvenes que tengan buenos resultados académicos en los municipios más alejados y rurales. 4.000 nuevos cupos para la educación técnica y superior y más créditos educativos del ICETEX para los caucanos con tasas del 0% de interés real. Facilitar que más caucanos participen en los programas de doctorado internacional
para así garantizar el alto desempeño de nuestras universidades y un alto impacto en la competitividad y la productividad regional. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ya demostré, yo ya le propuse esto al departamento y que por supuesto quiero que todos los estudiantes del departamento del Cauca puedan acceder a la educación superior. Rogarle sí a la Universidad del Cauca, porque ellos tienen que manejar unos indicadores de tipo económico para que sí, como política de esta universidad, se logre la descentralización. Pero lo vamos a hacer en la gobernación, con ellos o sin ellos, porque la determinación de Santiago Zambrano Simos, candidato a la gobernación por el Partido Verde, para que todos los caucanos tengan educación superior, ya está y ya la demostré. Gracias. Si tiene la oportunidad, doctor Campo, 30 segundos para ripostar. En el modelo, un minuto, habían dicho las reglas de juego. En el modelo de descentralización de la educación universitaria no podemos lograrlo si no le damos el buen uso a los recursos de la ley de regalías. Ya sabemos que para el Fondo de Innovación el 10% de recursos deben ser aplicados, y la única manera de descentralizar e incluir en los procesos de desarrollo universitario a la región es mediante la asociación Universidad-Empresa-Estado. La única manera que la universidad tenga recursos para llegar al desarrollo local, y de esa manera podemos posicionar al Cauca como el centro de investigación e innovación modelo para el país. El doctor Jesús Francisco Castro. A ver, hemos considerado fundamental la descentralización de la Universidad del Cauca como la única forma de potencializar por sus regiones las vocaciones que tiene este departamento, agrícola, ganadera, pecuaria y en algunos sectores industriales. Pero aquí no nos podemos olvidar, doctor Zambrano, que los alcaldes y la comunidad son jugadores titulares para que logremos este propósito. Quiero hacerle referencia que la universidad hizo unos ensayos en Santander, en Silvia, en Miranda, y por falta de integración fracasó. Pero me preocupa una situación: no se olvide que el ICETES es el mayor comisionista de este país y tiene quebrado a muchos profesionales que salen y a los 15 años no han terminado de pagar la deuda. Es una buena intención, pero no se olvide que eso no lo legisla el departamento, sino la nación. Entonces, todos celebramos que la universidad se pueda descentralizar hacia las regiones. Muchas gracias al doctor Castro. El doctor Santiago Zambrano. Bueno, rápidamente, mucho cuidado con el tema de universidad, empresa, Estado, cuando estamos hablando de descentralización, porque sí estoy totalmente en desacuerdo con lo que se viene tratando. Afortunadamente el gobierno ya rectificó con lo que es la privatización de la educación pública. En ese asunto estamos en total desacuerdo y creo que hacia allá tienen que ir todos los esfuerzos del gobierno nacional en continuar que la educación continúe siendo pública. Doctor Juan Carlos López. La Universidad del Cauca está en 6 municipios en este momento, con programas tecnológicos. Creo que solamente hay una licenciatura en etnoeducación. La Universidad del Valle acaba de recibir una donación de Carvajal y compañía para un campus en Santander de Quilichao. Pero yo pienso que si no articulamos la academia con el sector productivo, y en eso tiene que incidir el gobierno departamental y los municipios, si no la fortalecemos vamos a rebajar en capacidad de ser competitivos. De manera que ojalá en cada cabecera municipal, ojalá sería lo ideal, tuviéramos un programa, varios programas universitarios. La Universidad del Cauca tiene que ser del departamento del Cauca, no tiene que quedarse enclaustrada aquí en Santo Domingo, por decir figurativamente. De manera que fundamental llevar la universidad a las regiones, a los municipios, para que fortalezca los procesos de competitividad de nuestros muchachos que hoy se quedan manicruzados cuando terminan sexto bachillerato. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con el doctor Francisco Castro. Su pregunta, su tema. A ver,
deterioro de las vías secundarias y terciarias. Yo me pregunto, ¿es que tenemos vías en el departamento? Yo solo sé que tenemos vías desde Popayán hasta Santander, pues, hasta el puente. De allí para allá, ayer lo expresaba o antier el gobernador de Nariño, Navarro Wall, la vía para el sur es una trocha. Y los que nos toca estar recorriendo por carro, no en helicóptero, estas vías del sur, sabemos y vivimos la tragedia que es después de Timbío. Una vía totalmente deteriorada y en pésimo estado. Yo me pregunto, con tanto poder que esbozan nuestros senadores, ¿dónde está? ¿Dónde está el compromiso que este Cauca se pueda mejorar? La variante Timbío-Estanquillo es un problema de más de 15, 20 años y sigue ahí indiferente. Afortunadamente, dentro de lo que es región pacífica se está insertando, pero eso va a comenzar en el 2014. ¿Será que tendremos que seguir otros 3 años sufriendo esas consecuencias? Ni para qué hablar de las vías secundarias y terciarias. Cada invierno es la misma tragedia. Que se puede financiar con plata del presupuesto propio del departamento del Cauca, que es corto, pero hay que aportar plata del presupuesto del departamento, de las regalías, porque las regalías lo que va a quedar de resorte departamental, el énfasis es en saneamiento básico y productividad, de cooperación técnica internacional. Ustedes se aterrarían del examen de la plata que llega al Cauca por cooperación internacional que no pasa por los gobiernos, pero es una fuente muy importante, muy interesante. Con ese fondo, más el sector privado, creamos un crédito rotativo. Hay que darle por lo menos 2 años al campesino para que durante ese tiempo él se dedique a sustituir más café, más cacao, más maíz en lugar de coca, más fresas, más ganado, más leche, más frutas en lugar de amapola. Pero tenemos que darle por lo menos un lapso muerto de 2 años para que este amigo campesino empiece a devolver la plata, porque no podemos combatir un mercado tan importante como es el de los cultivos ilícitos dentro de las condiciones normales de la situación del departamento del Cauca. Si Colombia quiere que este departamento se pacifique, si este departamento evolucione hacia mejores ámbitos, necesita fortalecer esta tesis. Le estoy proponiendo al Cauca, con ese fondo para el desarrollo, démosle a cada campesino 2 millones de pesos por hectárea. Eso es lo que vale sembrar 1 hectárea de café. Con esa plata el campesino siembra en 1 hectárea de café, comprando la plántula, las bolsas, los abonos, el transporte, y pone a producir 1 hectárea, pero se le demora 2 años si es café, que es el producto más importante para combatir la coca. Con ese fondo de desarrollo nosotros podemos empezar a sustituir. Aquí la actividad de la fumigación está demostrado que no ha dado resultados. Contamina los ríos, las quebradas, mata a las gallinas, acaba con el café, con el cacao. Entonces, hagamos un plan, pero metiéndole la mano, empujando al campesino. Con ese fondo nosotros podemos repotencializar el Cauca, no solamente acabar con los cultivos ilícitos, sino que este departamento vuelva a ser la despensa que fue en años pasados. Increíble cómo el sector agropecuario decreció en los últimos tiempos. Aquí llegó a ser casi el 30% del Producto Interno Bruto, hoy es el 18%, y la tendencia puede empeorar por todos los factores de orden público y lo que estamos hablando. De manera que una respuesta concreta de Juan Carlos López Castrillón en la gobernación del Cauca para la sustitución de los cultivos ilícitos, la creación del Fondo de Desarrollo Agropecuario para estimular, para darles créditos, asistencia técnica, comercialización, que todos estos créditos no se manejan a título individual, sino asociativo para fortalecer esos procesos. Muchas gracias al doctor Juan Carlos López Castrillón y el doctor Raúl Verdaza Garcés con su tema.
Gracias. El tema es problemas de educación, cobertura y calidad. Arrancamos con la parte de educación media y primaria, que el Gobierno Nacional tiene unos organismos, unos procesos absolutamente claros y establecidos para que los departamentos jalonen estos recursos, y ellos van medidos en base a la matrícula de cada alumno. Entonces hay que arrancar por una reestructuración y un orden en la Secretaría de Educación del departamento para que tenga muy sistematizado todo este sistema, que es el que garantiza que los recursos vienen. La señora ministra de Educación ha expresado, aquí le hemos oído varias veces, unas cuestiones muy juiciosas sobre la parte de la primaria y educación básica, bachillerato, y los recursos existen siendo bien manejados, de modo que hay que afinar esto y dejar tanta politiquería que siempre ha adolecido la Secretaría de Educación. Dentro de esto queremos pues que hay unas zonas en la cuestión de la calidad absolutamente marginadas, y esto ocurre pues porque es muy difícil la situación, a veces orden público, pero a veces zonas olvidadas como la costa pacífica, donde no quieren irse los maestros. Entonces sé que hay unos incentivos, poner un incentivo más importante en las zonas difíciles para que se pueda escoger la calidad de los maestros y mejore la calidad. Allí hay una inequidad absoluta cuando los bachilleres se someten a las pruebas del ICFES, o ahora se cambió de nombre, y siempre vemos que estas zonas salen muy mal preparados los bachilleres y no tienen oportunidad en las universidades del Estado, especialmente, que es donde es gente muy pobre que necesita de esto. Adicionalmente, el estado de las escuelas y colegios en su gran mayoría es deplorable. Para eso también hay recursos del ministerio, y he tenido oportunidad de ver que cuando se mandan los presupuestos se duplican o se triplican lo que realmente valen los costos de adecuación, de reparación, de ampliación de aulas. Entonces eso también hay que meterle un poquito de mano, y no solamente, desafortunadamente, no solamente es origen de acá, sino que el mismo ministerio tiene unos personajes que se aprovechan de este tema. Entonces eso es conseguir estos recursos, que los hay, y mejorar las condiciones. Estos colegios adolecen la mayoría de una dotación moderna de ayudas didácticas. Hay que hacer gestión para conseguirlo, porque hay recursos a nivel nacional. Los colegios agropecuarios, ni se diga, que nosotros siempre decimos que somos de vocación agropecuaria. En esos colegios agropecuarios hay unos que no tienen ni una cuarta de tierra para enseñarle al campesino, a los muchachos que se están educando, a trabajar ahí. Hay algunos que son modelos, muy pocos, contados con los dedos de la mano, y esos pueden servir, porque eso sí se puede hacer. Es vergonzoso que se enseñe a ordeñar en un tablero, por ejemplo, o a sembrar también en un tablero. Entonces esto es muy preocupante. Hay que aumentar la cobertura de internet, que es la vía moderna para que los muchachos aprendan, y eso. El bilingüismo también tenemos que incrementarlo, porque hay que tener otro idioma para nosotros estar insertados en el comercio mundial. La educación infantil y la educación inicial deben ser prioritarias en los presupuestos de educación. Ya lo mencionábamos, hay que educar a los niños y formarlos. Muchas gracias al doctor Raúl Bernaza Garcés. Continuamos rápidamente con una sección en la cual les vamos a permitir a ustedes preguntarse, entre ustedes, que ustedes tengan alguna inquietud con respecto al comportamiento o a la propuesta de alguno de quienes están compitiendo con ustedes por la gobernación del departamento del Cauca. Vamos entonces a cederle la palabra al doctor Jesús Francisco Castro para que haga la pregunta a algunos de sus compañeros. ¿Tiene alguna observación, doctor Bernaza? Perdón. Sí, para preguntar después de... Bueno, a ver, yo quiero, doctor Juan Carlos, ¿usted considera que el fondo de desarrollo que usted plantea sea la solución? Yo quiero decirle
que el fondo puede ser una herramienta, pero es que aquí, para lograr este desarrollo, tenemos que articular varias acciones. Por ejemplo, para que el agricultor mediano potencialice, necesita vías. Yo más bien sugiero que estructuremos una propuesta integral que nos permita ir avanzando en todos los espacios para poder lograr esas buenas intenciones y ese propósito. Adicionalmente, no nos olvidemos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, viene promoviendo acciones directas de beneficio y de incentivación. Doctor Francisco, le recuerdo, son 30 segundos para hacer la pregunta, para preguntar, ¿no? Bueno, entonces, ¿me mató? Para preguntar. Por favor, doctor Juan Carlos, tiene 2 minutos para contestar. Menos. A ver, Pacho, yo creo que, lógico, cuando uno habla del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es crédito, asistencia técnica, partimos de la base que esto tiene que ser integral. Necesitamos vías. Cuando llega una carretera a una vereda, es la presencia de todo, del Estado, de la modernidad, la conectividad, la virtual y la física, pues es parte de la clave para el desarrollo, y en esto el Cauca, que tiene cerca de 1.200 kilómetros en vías nacionales y cerca de 3.500 en vías secundarias y terciarias, necesita ampliar su presencia en vías, su conectividad y el mantenimiento de las mismas. Lógico, entonces, a los campesinos hay que darles esta oportunidad con el Fondo de Desarrollo que se propone, pero si no tenemos cómo sacar la comida, pues no estamos haciendo nada, y ahí a mí me preocupa fundamentalmente lo que pasa en el Cauca. Yo pongo un ejemplo que es triste. Hace 6-7 meses estuve en Cajibío, había un derrumbe en una vereda que saca muy buena panela, excelente panela, acaba de pasar en la ola invernal del año pasado, se derrumbó un gran trecho y sacan la panela a lomo de mula. Volví hace 3 semanas y el derrumbe sigue en el mismo sitio. Esa pobre gente tratando de superar sus problemas económicos, pero no tienen cómo. Entonces allí la acción departamental tiene que hacerse efectiva, porque de nada sacamos poniendo a producir más el Cauca si no tenemos cómo sacar la comida. Muchas gracias, doctor Juan Carlos López. El doctor Raúl Bernaza Garcés. Sí, realmente sería adicionar un puntico a la cuestión de universidades, porque no se mencionó, claro que es muy corto el tiempo. Yo creo que las universidades deben cumplir. Doctor Bernaza, usted tiene la oportunidad de preguntarle a uno de sus compañeros de aspiración, hacerle una pregunta. No es para disertar, es para hacer una pregunta a cualquiera de sus compañeros, al doctor Santiago, al doctor López, al doctor Campo o al doctor Castro. Bueno, pero una adición al doctor Santiago, que trató universidad, es que involucrarla en los temas de ciencia y tecnología, que hay recursos para eso. La universidad ha hecho investigaciones, pero que tengan pertinencia con el sector productivo, de modo que tienen que ir de la mano. Hacer investigación y investigación aplicada, ojalá, porque si no investigamos, estamos sujetos a que nos vengan las tecnologías de otra parte y vienen los fracasos tecnológicos y la quiebra de los campesinos, a quienes metemos en programas nuevos. Doctor Santiago. Bueno, le respondo al doctor Raúl que lo bueno y la garantía que tienen los ciudadanos del departamento del Cauca, de Santiago Zambrano Simos, candidato a la gobernación del departamento, es que yo sí le aposté cuando estuve como secretario de planeación a la ciencia, la tecnología y la innovación. Uno de los logros que tuvimos en la Secretaría de Planeación fue la creación del Centro Articulador de la Investigación, Desarrollo e Innovación del Departamento del Cauca, asunto que nadie había hecho. Entonces sí, por supuesto, y uno de los 4 ejes fundamentales de mi propuesta es la ciencia, la tecnología e innovación, porque sé que el departamento, lo que hay aquí en el departamento es talento humano. Nosotros simplemente nos tenemos que reconciliar, pero si le apostamos a eso, yo sé que vamos a lograr la prosperidad. Investigación en todo lo que son los biocombustibles, en la jartrofa, en la higuerilla, todo lo que tiene que ver con la batimetría
de la bahía del Buey para hacer el puerto seco, el puerto del departamento del Cauca, donde es un río de comprobada profundidad, y ahí podemos hacer, eso es apostarle a la competitividad, doctor Raúl. Entonces, mire, tan importante para mí es la ciencia y la tecnología, que es uno de los pilares de nuestro programa, y que ya demostré que mi apuesta es hacia allá. Doctorados para la gente del departamento del Cauca para mejorar, aumentar la cobertura en educación superior también para todos los caucanos. Esas son las apuestas que le hace el Partido Verde, porque es el eje fundamental del Partido Verde, la educación como el mayor igualador y como una apuesta seria a la competitividad del departamento del Cauca. Gracias. Muchas gracias. Pregunta el doctor Juan Carlos López Castrillón. Para Pacho Castro, una pregunta sobre el Pacífico caucano. ¿Cómo hacemos para articular más el Pacífico? ¿Cuál es la clave? Yo tengo mis propios conceptos, pero me gustaría oír a un hombre de la región que ha vivido esos problemas directamente, como es tu caso. ¿Cuál es la clave para que el Pacífico caucano sea más competitivo, para que superemos la pobreza de esa región? ¿Qué haría Pacho Castro como gobernador para superar esos problemas en el Pacífico? A ver, hay varios factores que nos han mantenido marginalizados e invisibilizados. Pero hoy el gobierno, doctor Juan Carlos, algo ha visto en el Pacífico que está proyectando unas políticas claras de desarrollo. Lo primero que tenemos que apostarle es que la tan anhelada vía al mar, que cada 4 años se convertía en motivo de campaña, sea una realidad, porque ya hay una disposición del gobierno. Y aquí queremos expresar públicamente que esperamos que el Ministerio del Medio Ambiente no nos vaya a colocar tantas trabas para seguirnos manteniendo como guardabosque del mundo a cambio de tenernos sumidos en el abandono y en la miseria. Primero. Segundo, tenemos que lograr que la interconexión, que aunque me parece buena, no era la solución ideal, era más viable brazo seco, porque nos generaba 22 kilómetros de vía, llegue lo más pronto posible. Pero adicionalmente hay un proyecto macro que redirimía al Cauca, y es la construcción del proyecto hidroeléctrico Arrieros del Micay, que hace muchos años, doctor Libardo, usted le consta, está con estudios, pero como es el Cauca y nuestra dirigencia no le importa ese proceso, no le ha puesto bola. Pero adicionalmente tenemos que, en el tema educativo, fortalecerlo para mejorar la calidad de bachilleres que venimos produciendo y sobre todo interactuar en la salud. En el Pacífico está todo por hacerse, doctor López y compañeros, está todo por hacerse, estamos para explorar. Y como gobernador, ¿qué voy a hacer? Pienso que es la oportunidad de redimir mi región. Bueno, muchas gracias, doctor Castro. Pregunta el doctor Santiago Zambrano. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Temístocles ¿por qué quiere ser el candidato a la gobernación si él estaba aspirando a otro cargo? Entonces si es como una segunda opción, pero ya que no está, entonces aprovecho a preguntarle al doctor Juan Carlos, que él es caucano indudablemente, pero como quiera pues lleva varios años alejado del departamento. A mí me parece que uno es de donde lucha y no de donde vive. Entonces yo quisiera que nos aclarara eso, doctor Juan Carlos. Claro. Yo estaba alejado de la política del departamento del Cauca. Hace varios años que no hacía política, pero mi presencia en el Cauca a través del tema profesional y familiar, pues ha sido permanente. Cuando tomo la decisión de volver a la política, pues lógicamente implica residir acá, trabajar acá. Creo que eso me trae cosas buenas y cosas malas. En el sentido bueno, que he estado alejado
de todos los intríngulis de lo que significan las responsabilidades frente a la crisis del Cauca, de la cual yo tampoco eximo mi responsabilidad porque he sido un dirigente desde el punto de vista político y administrativo, pero hay otros que han estado más protagónicos, han estado más al frente. Lo triste del Cauca es que en los últimos 20 años la pobreza se duplicó en un 50%. Significan muchas cosas con solamente esa cifra. De las cosas malas que algunas personas interpretan, oiga, López hace tiempos que no hace política en el departamento y eso puede tenerlo un poquito alejado, desactualizado. Pues por el contrario, lo que yo he encontrado es que uno tiene la misma visión pero ampliada, la misma visión que tenemos todos los caucanos, pero con una experiencia de haber visto otras posibilidades, otros ejemplos. Entonces, como bien lo dice Santiago, uno es de donde lucha, y aquí está mi pelea, aquí está mi lucha, aquí fui donde yo di mis primeras batallas. Renuncié a seguir en la política en 1994, cuando vi la crisis que se venía para el liberalismo en ese momento. Ahora que he vuelto a la política, a mi partido, del cual no me he movido desde que inicié actividades en el año 81 en él, quiero participar y colaborar del proceso de fortalecimiento de un nuevo Cauca, que es al que le estoy apostando. Muchas gracias, doctor Juan Carlos López. Pregunta el doctor Luis Eduardo Campo. Una pregunta para el doctor Vernaza. El Partido Liberal y Conservador y sus derivados han gobernado el país si no es en las últimas décadas, en los últimos siglos. El atraso, la pobreza, el abandono, el desdén son la señal. Usted en 4 años que puede tener de gobernador, con las mismas jefaturas políticas de siempre, donde hay nuevos políticos con el chaleco viejo o viejos políticos con un chaleco nuevo, ¿cómo haría en 4 años para revertir lo que ha dejado de hacer la política en cientos de años? Doctor Campo, yo, como lo dije al principio, he ocupado bastantes cargos a nivel departamental y allí he dejado la huella de mi independencia. Precisamente yo no he sido personaje de directorios, ni de componendas, ni de nada por el estilo. Por lo tanto, al cabo de los años no voy a dejar esta independencia y, como lo he dicho, el gobierno mío será absolutamente de apertura. Yo tengo unos comités técnicos compuestos por gente de la academia, por gente de la práctica, por gente empresaria. Entonces allí yo no me he puesto a preguntar de qué filiación política vienen. Entonces esa es una de las diferencias que quiero yo hacer con lo que usted está diciendo a los años atrás. Entonces la huella y la experiencia que he desarrollado en estos años, que está a la vista, pues lo puede corroborar. La parte que yo pienso del electorado que me va a acompañar es una gran parte de gremios, gran parte de asociaciones, de cooperativas, de asociaciones de campesinos, con los cuales he desarrollado estos proyectos, sin pedirle permiso a nadie y sin preguntarle a nadie. Que haya habido jefes, jefecitos o demás que tratan de obstruir estas labores porque no les conviene o no se les invita, pues eso es otra cosa. Pero seguimos luchando. Por ejemplo, estamos luchando con un programa de tecnificación de la ganadería, donde en vez de tener una res por hectárea, tenemos 10 reses por hectárea para la competitividad y hacer rentable esto. Y es con pequeños empresarios. Esto no le he pedido permiso a nadie, he buscado ayuda, unas me lo han dado, otros no me lo han dado, pero así es estas labores cuando se trata de favorecer y cambiar temas. Muy bien, estamos en este debate, ya pasan entonces todas las preguntas. Antes de cerrar a ir a comerciales, para responder a nuestros clientes, un sondeo rápido y pequeño para cada uno de los candidatos. La pregunta que viene para ustedes es, si hoy no fueran candidatos, no tuvieran que responder a intereses de partido, como personas, como profesionales que lo son todos, ¿por quién votaría de los que están aquí en la mesa? Doctor Santiago Zambrano. ¿Y por qué? ¿Por quién y por qué? Rápidamente, 30 segundos. Buenísima pregunta.
Yo creo que todos los candidatos aquí presentes son... Pero le pido que elija tienen una mi persona. mayor respeto. Debe haber alguien que de todas formas usted, que ha estudiado las campañas, cada uno le llame la atención. Pues mire, de todos tengo algo positivo que decir, por supuesto. Entonces, No, yo lo sé, pero por favor le pido que me diga una persona. ¿Por quién votaría? Claro, ¿por quién votaría? Simplemente hay 4 nombres, le toca elegir como ciudadano. ¿Por quién se inclina? pues mire, primero tengo que, la verdad, confieso, no he leído el programa de Pero gobierno. conoce la trayectoria, de todos. le toca elegir. Vota en blanco, no me va definitivamente. doctor Santiago, no me va. Vote por una persona. Pero la opción siempre está el voto en blanco, entonces Voto en por blanco. ahora Se me fue por la tangente. Voto en blanco. Doctor Juan Carlos López, ¿por quién votaría? Yo votaría por Santiago Zambrano, ¿Por qué? Rápidamente, 10 segundos. porque creo que es un hombre inteligente que conoce el Cauca y es liberal además. Jesús, ¿podríamos interpretarlo como un viento de alianza? No, yo creo que usted me pidió una respuesta. Yo Tranquilo. digo, hay respuestas para el Cauca, yo le doy una respuesta. Perfecto. Doctor Luis Eduardo Campo, ¿por quién votaría? Como no colocó impedimento, ¿por quién debe votar y no me excluyó? Yo votaría por el programa de gobierno Rescatemos el Cauca. No, le pido que no vote por usted mismo, porque le pido que vote por alguno de los candidatos. En blanco. ¿Por qué? Entonces Un voto en nombre. blanco Voto en porque blanco. no sería capaz de votar por 4 candidatos liberales, unos con un chaleco diferente, o por un candidato conservador que representan la continuidad. Entonces sería mi voto en blanco como característica de la independencia. Doctor Jesús Francisco Castro. A ver, pues, por la independencia, porque no está amarrado a los que han venido gobernando el departamento del Cauca y lo han tenido postrado en la situación que está, aunque han estado en varios procesos, creo que votaría con Zambrano. Por Santiago Zambrano. Muy bien. Doctor Bernaza. Yo votaría por Santiago Zambrano. Es una persona joven, empujadora, independiente, inteligente, con programas bastante claros. Creo que es Muy suficiente. bien. Si tuviéramos que hacer un escrutinio de este pequeño sondeo, el doctor Santiago Zambrano tiene 3 votos, voto en blanco tiene 2. Si en sus manos estuviera la gobernación del Cauca, usted hoy sería el gobernador del departamento, doctor Santiago Zambrano. Bueno, señores candidatos, vivimos en un mundo globalizado, lo cual supone que debemos competir con todas las regiones del mundo y en todas las áreas de nuestra vida. El departamento del Cauca, según los indicadores de competitividad, desafortunadamente no es un departamento competitivo, poniendo en dificultades por consiguiente la comercialización de nuestros productos. La pregunta es, usted como futuro gobernador, ¿qué estrategia diseñaría e implantaría para que el departamento del Cauca sea competitivo y de esta manera nuestros productos sean comercializados fácilmente en el mercado mundial? Comenzamos entonces en el siguiente orden. Estaremos primero el doctor Raúl Bernaza Garcés, después el doctor Luis Eduardo Campo, después el doctor Jesús Francisco Castro y finalmente el doctor Santiago Zambrano. El doctor Raúl Bernaza Garcés, candidato del Partido Conservador ante el tema de la competitividad. Sí, gracias. Este tema, como lo dijo el doctor Libardo, es supremamente importante porque uno no puede producir y estar desconectado de los mercados del mundo. Entonces hay que hacer más eficiente la producción para poderla vender al resto del país y al exterior. Empecemos por la más fácil, que es nuestra gran cantidad de productos que se venden en los mercados, especialmente de Cali. Esa es una ventaja comparativa del departamento del Cauca, donde tenemos un gran mercado de 2 y pico de millones de personas, donde nuestro producto microempresarial debe poner la mira. El target, como dicen los economistas, allí está la parte primera. Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que atender. ¿Cómo se atiende esto? En primer lugar, no es conocido de todos que nosotros tenemos la gasolina más cara del país y tenemos la energía más cara del país. Soluciones. Primero, pues, insistir al gobierno nacional. Hay un parlamentario que está haciendo lo propio
con la cuestión de la gasolina a nivel nacional, pero debemos poner énfasis en el departamento del Cauca. Así como el departamento de Nariño recibe una gasolina más subsidiada, ¿por qué no el departamento del Cauca, alegando los últimos lugares que nosotros tenemos en nuestro desarrollo? Aquí también ya lo han mencionado y no es secreto para nadie. Eso lo puede hacer perfectamente el gobierno nacional. Segundo, la parte de electricidad. Nosotros importamos el 90% de la energía. Tenemos un gran potencial de generación, especialmente en microcentrales. Tenemos gente especialista en la Universidad del Cauca para desarrollar un potencial energético. Y por último, hay un macroproyecto que no solo generaría energía más barata, sino que le daría empleo, que es otra de las cosas que perseguimos, a la zona carbonífera del Cauca, que es la Termocauca. Una térmica, pero con las últimas tecnologías donde no hay contaminación, para que los ecologistas pues no salgan, o ya se han salido a oponerse. Se llama, ya me he aprendido, lecho fluidizado, para tratar los carbones, donde las emisiones son mínimas y se neutralizan metiéndolas en unas lagunas de oxidación donde el CO2 se convierte y no va a la atmósfera. Daría 100.000 kVA, que sería el Cauca autosuficiente generador. Desafortunadamente los antioqueños se oponen a este tipo de proyectos, como la hidroeléctrica de Arrieros del Micay y la hidroeléctrica de Julumito, que además trae turismo y empleo. Muchas gracias al doctor Raúl Bernaza Garcés. El doctor Luis Eduardo Campo. Tema competitividad. El departamento del Cauca, en su rezago social y económico a lo largo de los tiempos, se ha quedado sesgado en los procesos de innovación y competitividad. Por eso, en estas nuevas estrategias demostradas en el mundo entero, la cuenca del Pacífico, islas como el Japón, cómo logran desarrollar primero el talento humano y luego se hacen competitivos en el mundo. El Cauca, con su riqueza, su biodiversidad, sus etnias, dándole el aporte suficiente para que el talento humano llegue al desarrollo endógeno. ¿Qué es el desarrollo endógeno? El desarrollo del ser humano en su territorio, el desarrollo desde lo local, y lo local en el Cauca es el campo. 67% de los habitantes del Cauca son del sector rural. El desarrollo, por lo tanto, ¿desde dónde se gestará? Desde la ruralidad. Por eso el primer renglón a desarrollar para la competitividad es el agropecuario, el segundo es el turismo y el otro la explotación sostenible de los recursos naturales. Óiganlo muy bien, sostenible. Ahí es donde entra, doctor Zambrano, la asociación Universidad-Empresa-Estado. Eso no es ninguna privatización. Al contrario, Luis Eduardo Campos se pronunció abiertamente en los foros al que fue invitado en contra de esa reforma de la Ley 30, donde el presidente Santos quería que las universidades públicas, las 32 del país, se convirtieran en universidades con ánimo de lucro. ¿Qué aporta la universidad, la pública y la privada? Los procesos investigativos. Aquí en Colombia se ha menospreciado la academia. Yo soy abogado de la academia, de los procesos de investigación, como investigador soy, y ese es el aporte que la universidad da. El Estado es la gobernación. En mi caso, la gobernación del Cauca se asocia con la universidad a promover innovación y desarrollo. Y la empresa privada, ¿qué es lo que aporta? Pues el capital. Hay que saber aprovechar el capital del sector privado, no para que se lo lleve, sino para que entregue como responsabilidad social al departamento. De esa manera, si innovamos, si los productos primarios del Cauca se transforman en otro tipo de productos apetecibles por un mercado mundial ávido del agro que necesita seguridad alimentaria, el Cauca puede ser despensa mundial de alimentos porque tiene cómo. En el sector turismo, el Cauca en este momento no es competitivo, por eso yo soy un defensor de la salud. El turista que más viaja es el pensionado de los países ricos, pero el Cauca no tiene servicios de salud. Mejoremos la salud y los servicios públicos para fomentar el ecoturismo. Y el tercero son los recursos naturales y la minería, la ecoinvestigación. El turismo investigativo va a ser el desarrollo del Cauca. 3 sectores que nos van a hacer competitivos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial, y eso va a estar incluido en mi plan de desarrollo porque ya es parte de mi plan de gobierno. Tengo claridad en esos renglones y los ejecutaré con la autoridad necesaria.
Muchas gracias, doctor Campo. El doctor Jesús Francisco Castro Guerrero, candidato del mío. A ver, competitividad. Son dos componentes que tenemos que primero organizar. El recurso humano con la investigación, la ciencia y tecnología para lograr potencializar la palabra mágica, emprendimiento. Considero que además de eso, para potencializar que nuestros productores puedan competir con lo que se viene con el TLC, hay que darles unas condiciones de mejoramiento, y dentro de eso está que puedan tener unos productos mejorados, que tengan unos valores agregados, y sobre todo que mejoremos las infraestructuras viales, productivas, para que esto se dé. Porque no ganamos nada si el campesino, en el caso de la agricultura, potencializa, masifica y no tiene cómo reducir los costos productivos para que sus productos sean competitivos con lo que viene. Si usted mira, por esto que queda de la Panamericana, todos los días vienen productos agrícolas de Ecuador, que se venden en los semáforos, que se venden en los peajes a mitad de precio, porque los insumos son mucho más económicos. Entonces, aquí tenemos que apostarle a la investigación, a la ciencia y la tecnología, y al mejoramiento de las infraestructuras, y sobre todo al desarrollo del talento humano. Nuestras universidades, en esta ciudad que es universitaria, tienen que ser los grandes potencializadores para prepararnos en lo que es la competitividad y poder lograr el sueño de muchos, de lograr la independencia económica de una dirigencia, para no tener que andar atrás del político pidiéndole el puesto. Por eso yo dudo que ese nuevo Cauca se pueda realizar cuando vamos a estar dependiendo de los mismos que han mantenido este departamento sumido en el abandono, en el atraso y en la miseria. Repito, el talento humano, los países competitivos hoy han invertido muchísimo en investigación, ciencia y tecnología. Hay países como Finlandia, como Suiza, que no producen algunos productos, pero nos los mandan acá a unos precios sumamente elevados y competitivos, porque han invertido en el ser humano. Y eso es lo primero. Para ser competitivo tenemos que tener capacidad, tenemos que tener conocimiento y mejoramiento en esos aspectos. A eso le vamos a apostar desde la gobernación a partir del 1 de enero del 2012. Muchas gracias.